I'm Sam, and this is Cooking Cuban. Hey guys, welcome back. Remember to subscribe for more recipes and for everything Cooking Cuban, click that link in the upper right hand corner. These are the ingredients you're going to need for today. Ignore those spring onions, you do not need them. And you're going to need a whole bag of cornmeal. This is already cooked pork shoulder, which you would need for this recipe. And make sure when you cook it, you reserve some of that excess fat and oil for later. ¿Qué vamos a cocinar hoy? Algo que yo no he comido, no creo. Mira. Primero vamos a hacer el tamal en cazuela. Aunque esto no es una cosa que estarla lavando tanto, yo le dejo un jabón nada más y ya porque se le quita el almidón que tiene. As Abuela said, one rinse is all it needs. If you want to do more, go ahead. Just make sure it's with cold water. Then you are going to drain it and move on to the next step. Ahí es donde yo sofreí la masa de puerco. That's the pot Abuela cooked the pork in. You can see it still has residue of the pork fat. You are going to transfer your rinsed cornmeal into there because it's going to use those juices and that extra flavor to cook. Porque entonces aquí hay más amplitud para que pueda cocinarse bien. ¿Y cuánto agua necesita? Tú tienes que ver. Eso es tu ojo. Tú mira que más o menos. Sueltecito. Que está suelto, tú lo giras así, si tú lo ves sueltecito. We're basically going to cook it until it has the consistency of like grits. To start, fill the pot with enough water to cover all the cornmeal. To get it started, start it on high so that the water starts to boil and make sure to add salt. Entonces vamos a esperar que coja fuerza eso para que coja caliente. Once the water boils, turn down the heat to low, and now you're going to have to stir constantly until it's finished cooking. En este tiempo es cuando tenemos que estar revolviendo. Exactamente. Es temprano todavía, ¿ya tienen hambre? Tranquilo. Son las 1:15 nomás. ¿Tienen algún evento? No. Pero ya está cambiando la consistencia. Viste, ya, mira. Sí. Ya. Y como va creciendo, ¿viste? Sí. As the cornmeal starts to expand, Abuela's going to add a little bit of that reserve oil from the pork so that it gives it a little extra flavor. Para no usar aceite ni nada de eso vegetal ni nada. ¿Eso es un secreto tuyo? Sí, yo tengo muchos secretitos. Que te lo voy a copiar y te lo voy a dar. Pero eso tiene que ser a fuego lento. Sí, porque si no, coge más rapa que porque esto se pega muy pronto. Stir constantly because we don't want it to stick. Vamos a agregarle agua porque está muy espesa y todavía está cruda. Tú le puedes agregar el agua hasta que tú veas que cocine. As you can see, the water is dissipating quickly, so we are going to add more to make sure that it cooks all the way. ¿Y qué le da el sabor a este plato? El sazón, el sofrito y la carne puesta. Hay quien se la come así sin sal y así nada más y le echan leche y se lo comen con leche. Pero nosotros le vamos a agregar un sazón porque le vamos a echar carne. Vamos a hacer un tamal en cazuela. La otra manera se llama harina. Ya. Harina. Este es tamal en cazuela. Exacto. La harina la dejas así mismo. Cuando se cocine, la sirves y echas leche y te la comes como harina. Pero el tamal en cazuela es el que lleva el sazón y lleva la carne puesta. You can see the cornmeal drying out again, which you don't want because it's still raw. This is why we're adding even more water. You do it little by little to make sure you don't drown it. Dale, ¿no? Por eso se hace una vez al año. Mucho trabajo. Bueno, cuando te retires te entretienes. Me trying to multitask, operate the camera and stir. Abuela's like, nope. Porque camarógrafo con cocinera no se puede hacer. We use an entire 24-ounce package of cornmeal, so we need more water. Don't be afraid to add more if it's still raw. Now, time to give Abuela a break. Seriously, a lot of stirring. ¿Por qué en el medio, Abuela? Para que gire para el lado. Abuela's tip, add water to the center so it evenly distributes when you stir. Esto sí da trabajito. Sí. Es mejor hacer un lechón. Pero tienes aquí mis músculos para ir. Sí, suerte que viniste. Si no, me recogían ahí en Región. A ver.
A ver, me Ahora, como estamos echando más agua, necesita más sal, ¿no? Seguro. Keep in mind that you're adding a lot of water to this, so you will also need to add salt as you go. Otherwise, it'll be way too bland when you eat it. ¿Te ayudo? No, ya. ¿Tú crees que tú vuelvas a hacer eso? No creo. Sí, lo vuelvo a hacer. Here we are non-stop stirring. I want to say thanks to Alex, my husband, who was filming so that I could give Abuela a break and we could catch this beautiful dynamic of me and Abuela in the kitchen. It is just always so much fun. We need more water in the Tamal Casserole. Abuela is just making you guys a side dish. This is the main dish that I'm learning. I've never made this one. So why should we trust you with this? You never made this? Because Abuela already explained to me. I'm her new chef. It's burning. Oh, the No. taste tester. Oh man, that's it. You got the job now. You touched it, you're in. Babe, it's all hands on deck in Abuela's kitchen, so that's on you. After 40 minutes of stirring and adding water, this is the consistency we want to achieve and what you want to achieve at home. The cornmeal is cooked through but still runny. Very important. Abuela testing it just to make sure. Pasamos casi 40 minutos en fuego lento. Pasado 40 minutos ya. En fuego lento, sí, Menos señora. mal que llegaste, si no hubiera tenido brazo. Take the cornmeal off the heat so it doesn't dry out. This is hot reserve pork fat from cooking the pork. We're gonna make our sofrito, adding the onions, the green peppers, the garlic, and a sofrito can, which you can either make from scratch from our recipe, click that link in the upper right, or you can buy it in the can at the supermarket for sake of ease. Mix this all together, make sure it combines for a little while so it's delicious. Ahora vamos a agregarle la carne para unirla entre aquí. Vamos a agregar la carne que ya está cocinada, nada más que para darle el gusto del sazón. Cover each piece of meat and that sofrito, baby. Es que yo estaba haciendo el sofrito. Sí, este amante hizo todo el sofrito, lo sofrió, lo cortó. Y yo vengo a darle el último toque de lo que todo hizo ella. Once the sofrito is fragrant and the pork is smothered in it, it is ready to be added to the cornmeal, making it tamal en cazuela. Ya la harina está cocinada, ya está bien cocinadita la harina. Está suave. Está suave, Cremosa. cremosa. Y ya está ready para echarle el sazón. Scoop it in there and combine the flavor. Ahora vamos uniendo. Siempre de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro. Very important to combine it well so all of it gets seasoned. Todo hasta que se pierde ese rojo ahí para que no quede nada, que quede nada más que la carnita. Once your tamal en cazuela is all mixed up, it is ready to be served to your guests. Just picture everything you love about a tamal, except you can eat it by the spoonful. Let's taste it, shall we? Aquí vamos. Mateché y matechita. La prueba. La prueba. Oh God. So much flavor in there. Someone's calling. Because Mío. they want food. Dímelo, estoy probando la harina que estoy haciendo. Qué punto. Qué sazón. Valió la pena Valió. revolver. No, si no revuelve, te encuentras un cemento. Next time on Cooking Cuban, absolutely not sure what we're doing, but it's gonna be a blast and it is definitely gonna be delicious. Now for some outtakes. Dime, abuela. Tú coges una gotica y te lo echas en la palma de la mano. No tiene sal. No, pues me veo mi vieja, chica. No. Le ven todas las arrugas. Tenemos que tratar entonces. Está prendido, mijo, está apagado. For context, we filmed this video 1 week before Alex and I's wedding, so Tia and Abuela, everybody was very excited. So Abuela called this my bachelorette party. Esto es la despedida soltera. Con tamal y Con tamal casera, porque ya de aquí, ya le falta un poco para la boda. Esto es la despedida soltera. De acá hacia Abuela. Matrimonio de un alemán con una americana. Mira cómo crecido, ¿viste cómo creció? Y aquí tenemos que... Yuca. Yuca también. Yuca, mira. Vamos a ver la yuca, que si no... ¿Cómo va la yuca? When will it be ready? I'm hungry. Probably like ¿Tienes hungry? 40 minutes. Sí. Ah, bueno, come yuca. Yo cocino, pero tengo todas las comodidades. Eso sí. Tengo cucharas chiquitas, tengo cucharones chiquitos, tengo cucharones grandes, lo que quieran.
Eso sí, para cocinar hay que tener herramientas. Yo sabía que venía a comer, pero no sabía que venía de técnica. De aprender. Ay, siempre. Yo sé que ella todo lo que hace abuela, ella se va a quedar con toda mi herencia de mis recetas. Ajá, el legado. El legado de la abuela. Thank you all for joining us in our kitchen. We loved having you here. If you haven't subscribed yet, please do so you can get more recipes and or travel content. I hope you enjoy your tamal en cazuela. We know we did. And until next time, see you around. Mwah. Besos.